Hola, una vez más. Ahora voy a hablar sobre el summary. Le pongo article summary porque en realidad el tiempo que yo estudié lo utilicé sobre todo para hacerlos en artículos, pero sirve para otras cosas. ¿Por qué lo digo en inglés y por qué estoy mezclando inglés y en español? Bueno, porque está pensado este video para aquellos que están estudiando English as a Second Language, que están estudiando college Communication o incluso a nivel universitario, que hablamos español, pero venimos a estudiar en inglés. Entonces es una explicación para hacerlo al estilo de ellos. Quiero aclarar que el sistema que yo conocí es el canadiense, no sé si es diferente en Estados Unidos, pero pues aquí va la explicación. Entonces, ¿qué es un summary? Es un resumen. Esa es la traducción. Entonces vamos a condensar el texto con mis propias palabras. No vamos a copiar y pegar. ¿Sí? Vamos a decirlo con nuestras propias palabras de una forma condensada y necesita llevar dos cosas. Necesita llevar la problemática y la tesis del autor. Ya voy a hablar de esto en la siguiente diapositiva. Debe de ser de 100 a 150 palabras. Con eso debemos tener mucho cuidado porque hay algunos profesores que 99 palabras no está bien, 151 palabras es demasiado. Entonces debemos de contarlo. Word abajo hay una parte en donde nos ayuda a contar las palabras para que lo hagamos como debe ser. De ahí, si nos piden un brief summary, son 3 párrafos. Igual yo les recomendaría que si pueden dejarlo en 3, no en 4, no en 2, háganlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero, como les comenté, este summary yo lo ocupé para hacer un critic essay, para hacer un ensayo. Entonces, es el summary del artículo que utilicé para el critic essay. Entonces, siempre como vamos a hacer el summary de un artículo que no escribimos nosotros, vamos a mencionar el nombre del artículo y luego el nombre del autor. Por ejemplo, aquí está. In the article summary, digamos que esta presentación fuera un artículo, ¿no? In the article summary va entre comillas el nombre del artículo, coma, Aguirre es mi apellido, el apellido del autor, entre paréntesis el año en el que sacó este artículo, 2022, mentions that. Ahora, les pongo aquí el mentions con negrita porque bien importante el verbo que vamos a ocupar. Ese verbo dice cuál es el objetivo del autor. El autor quiere mencionar, quiere argumentar, quiere describir, quiere informar, está comparando, está intentando convencernos qué está haciendo el autor. Eso nosotros como lector lo vamos a sacar y tenemos que inferirlo. Entonces, esto es la primera parte del artículo. In the article summary, mencionamos el artículo, coma, el nombre del autor, siempre el apellido, el año entre paréntesis y el verbo. Paso 2. Agregamos la tesis del artículo y la problemática. ¿Se acuerdan que aquí les decía, vea, que esto es lo que incluye el artículo? Entonces tenemos la cita, el verbo, de ahí la tesis y problemática, y de ahí, si ustedes ven mi video de Reverse Outline, que lo pueden encontrar por aquí, lo voy a dejar tal vez en la pantalla o en la caja de descripción, pero pueden juntar nada más las frases, las oraciones que han ido sacando de Reverse Outline, ponerle conectores y listo, ya tienen ahorita su summary. Si no hacen un Reverse Outline, no pasa nada, no necesitan hacerlo, pero a veces no los piden porque están calificándolo, entonces es más fácil juntar esas frases. Si no lo hacen, vamos a agregar nada más las ideas principales del artículo. Si el artículo me está hablando, por ejemplo, de summary, si este fuera un artículo, me habla primero de qué es. Entonces voy a mencionar in the article summary Aguirre 2022 mentions that a summary is way of condense a text, y luego voy a poner in addition the author mentions that no sé, how to, or the steps to do a summary, por ejemplo. Entonces ahí ya pongo las ideas principales. Pero ahora sí, les voy a hablar porque les vengo diciendo que tiene que agregar la problemática y la tesis. Entonces les voy a explicar, hay partes en un texto
la vemos como el issue, thesis y las reasons and evidence. ¿Qué va a ser esto? El issue es la controversia a la que el autor responde o el tema. En este caso sería el summary. En mi otro video sería el reverse outline. Ese es el issue, la problemática. Está hablando de la migración, está hablando de la brecha salarial. Es la problemática a la que va a responder el autor. Y la tesis es la posición del autor. Por ejemplo, mi posición en esto sería describir de forma objetiva. En otro caso sería, por ejemplo, si hablamos de la brecha salarial, sería que los hombres tienen mayor ventaja. Por ejemplo, sería la tesis, la posición del autor, no la mía, la del autor. Y es importante que les mencione, aunque para el summary no lo ocupamos, que existe una tercera parte que son las reasons and evidence. Estas son las estadísticas, los ejemplos, las citas, la experiencia personal. Para esto tenemos modos retóricos. Es importante que lo sepan porque si van a hacer un critic essay van a necesitar esa evidencia, esas razones y van a necesitar identificarla. Pero para eso habrá otro video que también van a poder encontrar aquí, el enlace. Entonces vamos a hacer el ejemplo, vea, ¿cómo quedaría el artículo? Ya hablamos, menciono el artículo, menciono la autora y ahora les voy a hacer un ejemplo sobre mi tesis. Entonces tengo el artículo, la autora y tengo el verbo describen cómo el castigo escolar es concebido. Entonces ese es el issue. ¿Cuál es la problemática? El castigo escolar es concebido. Entonces hablamos de concepción del castigo escolar. ¿Tenemos una idea? Socialmente, es la concepción social. Entonces como un medio disciplinario. ¿Cuál sería la posición de las autoras? Que el castigo es un medio disciplinario. Por ejemplo, es concebido como un medio disciplinario. Otros dirían, por ejemplo, si la posición de las autoras fuera en el artículo tal, las autoras describen cómo el castigo escolar es concebido socialmente como violencia. Esa es la posición de las autoras. Entonces esta fue nuestra posición. Está el issue, aquí en negrita, y la tesis, concebido como un medio disciplinario. Entonces vamos a ver unos consejos rapidito de cómo hacerlo, porque es importante que sepan que debemos evitar detalles. Esto si hacen el outline ya lo saben, pero si no, igual aquí quedan los consejos. Y segundo, debemos ser objetivos. Entonces lo primero es que debemos evitar dar detalle. Vea, aquí dice, las fechas, los números, estadísticas y lugares no van en el summary. Entonces vamos a hacer siempre el artículo tal, el autor tal, la tesis y luego las ideas. Y en estas ideas vamos a tener cuidado de qué son los detalles que agregamos. Por ejemplo, aquí tenemos, vea, en el artículo Café por la mañana, aquí hay un error. ¿Cuál es el error? Y se va a repetir porque solo copió y pegué. Es que no puse entre comillas el café por la mañana. Ese es el artículo, vea. El autor fulano, año tal, menciona que el café es la bebida más consumida por la mañana. Entonces aquí tenemos la posición del autor. El autor dice que es la bebida más consumida por la mañana. Y tenemos el issue, el café por la mañana, ¿verdad? Y luego ponemos las ideas principales. Puede superar el consumo del agua. ¿Cuáles son los detalles que vamos a evitar? Esto. En primer lugar es el café, luego el agua y por último el jugo. Puede que el autor lo mencione, pero en el summary no nos interesa. De ahí menciona que es elegido por su versatilidad de sabor. Esto lo podemos agregar, pero ya de ahí esto puede ser amargo, dulce, caliente o helado. Él lo prefiere sin azúcar. Esto no nos interesa. Esos detalles los quitamos y dejamos nuestro outline sin los detalles, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio y aquí necesito que hagan una pausa. Léanlo y ahí ya les doy yo una ayuda. ¿Cuáles son los detalles que deberíamos ir quitando en este outline? Aquí no hagan pausa porque el primer detalle es en El Salvador, no se necesita. En este, le di copia. En este sí, ya lo vieron, pero hagan una pausa e intenten ver cuál es el siguiente detalle. Páusenlo y díganme cuál es el siguiente que quitarán. Muy bien, es a lo largo de la historia. Todavía hay otro detalle que yo quitara para hacer un summary.
Denle pausa y elíjanlo. Ajá, sobre todo niños y niñas. Pero también hay otro detalle, que no estoy segura si lo marqué, pero démosle pausa. No lo marqué, perdón, pero es aunque disminuye en la adolescencia. Todo esto, sobre todo niños y niñas, aunque disminuye en la adolescencia, son detalles que queremos quitar. Entonces ya tenemos nuestro outline sin detalles, pero además tenemos que ser objetivos. ¿Qué significa eso? Que no vamos a dar nuestra opinión, no importa nuestra opinión. Nada que sea yo ni ningún verbo que se pueda conjugar. Creo, pienso, considero, digo, no nos importa. Importa lo que dice el autor. Entonces vamos a ser objetivos, no vamos a meter sentimientos y vamos a tratar de reportarlo lo más verídico posible. Para eso les pongo, vean, siempre el mismo ejemplo. ¿Y qué es lo que ustedes quitaran aquí? Que no es objetivo. Denle pausa y piénsenlo. ¿Ok? Es esta parte. Además que está malísimo porque pone creo. No interesa la opinión. Nos está dando también algo que ya no es objetivo. Entonces, eso es básicamente los tips para hacer un summary. Espero que les sea de utilidad.